Ante Catarina nuevamente. Hola, ¿qué tal, Katia, David? Buenos días para ustedes nuevamente y para todos los amigos que siguen en compañía de la revista de Costa Rica Noticias. Como ustedes bien indicaba, vamos a abordar el tema de la violencia infantil luego de la muerte de esta niña el lunes anterior, ¿verdad, doctor? Si no me equivoco, que murió tras agresiones fuertemente de su padrastro. Nos encontramos con el doctor Carlos Jiménez, director ahí del Hospital de Niños, doña Georgina Zamora, oficial de protección de la UNICEF, y Milena Grillo de Paniamor. Vamos a ampliar, tal vez, si hablamos un poco, doctor, y también las invitadas, de la gran violencia que se está viviendo en nuestro país, porque yo le comentaba fuera de micrófonos al doctor y a nuestras invitadas que 40 niños por semana es demasiado, pero usted me estaba indicando que esto más bien es una temporada baja, que hay más cantidad de casos. Buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias. En realidad, el promedio que estamos teniendo estas semanas oscila entre los 34 y los 40 menores de edad por semana que estamos recibiendo con alguna forma de agresión infantil. Pero hemos llegado a tener en épocas del año, llámese en Semana Santa, en las épocas de Navidad, Año Nuevo, que son épocas que casualmente se nos aproximan en este momento, hasta 68, 70 personas menores de edad víctimas de alguna forma de violencia infantil. Y recordemos que en la violencia infantil no solamente vamos a hablar de la agresión física específicamente, sino que tenemos que pensar en otras formas como son la negligencia, que probablemente sea la forma más importante, es entre el 50 y 60%, y en la negligencia es, por ejemplo, no darle los medicamentos que requiere, no llevarlo a las citas de control que requiere, no ejercer la suficiente protección y que por eso pueda sufrir una quemadura, pueda sufrir una caída, fracturas recurrentes, caer a una piscina, que se ha encontrado cuando ya esté casi ahogado un menor de edad. Todas esas son maneras de agresión. Obviamente la agresión física es una de las que más nos impacta porque son de las más irracionales e incomprensibles para el ser humano. De esto estamos hablando, que nosotros por semana podemos tener de 1 a 2 menores de edad con formas de agresión física, y de agresión sexual podemos tener entre 2 y 3 personas menores de edad por semana, de agresión emocional también entre 2 y 3 personas por semana. El resto, la gran mayoría, son de negligencia. Doña Georgina y doña Milena, tal vez en la posición de ustedes con respecto a la gran cantidad de casos de violencia que vivimos ahora en nuestro país. Bueno, nosotros en UNICEF siempre hemos estado muy seguros de que la violencia se puede prevenir. Es muy importante que la sociedad costarricense comprenda, acepte que es una sociedad realmente violenta, que nosotros tenemos realmente comportamientos, prácticas que tratamos de resolver, digamos, la crianza a base de violencia. Solo el castigo físico, por ejemplo, aunque alguna gente pueda decir es una palmadita, es una forma de violencia que se va exacerbando dependiendo, digamos, de qué me pasó hoy en la oficina, cómo estoy de ánimo, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? ¿Acaso que nosotros cuando estamos con nuestros colegas, con nuestros amigos, resolvemos a golpes nuestras diferencias? Y el niño, la niña, el adolescente es una persona, hay una diferencia generacional que tenemos que aceptar, que tenemos que entender, y que solamente se va a poder entender y comprender a la otra persona y ser comprendida también a base del diálogo, a base de buenas prácticas, a base de trato, del buen trato. Pero como digo, la violencia, si la reconocemos y nos damos cuenta, la aceptamos, podemos prevenirla, y por eso es que UNICEF trabaja en varios programas, incluso uno que ahora estamos llevando en conjunto con Paniamor para facilitar la denuncia, para georreferenciar la denuncia desde el 911, ¿verdad? Pero la podemos prevenir cuando logramos que las familias cambien sus prácticas, cuando les damos herramientas para que puedan desde la primera infancia y hasta la adolescencia, en todos los ciclos de la vida, ¿verdad? De las diferentes edades del ciclo, podamos entender que la violencia nunca va a ser una buena manera de relacionarnos en familia. Doña Milena Grillo. Sí, yo realmente coincido. Bueno, primero que todo, un pesar tremendo, ¿verdad?, por esta nueva situación que nos enfrenta. Y coincido con Gina que cada vez que ocurre un caso así, digamos, de extremo, de revelador, de todo lo que
de todas las formas que la violencia puede expresarse en la vida de una niña, como ocurrió con esto, bueno, todos ¿verdad? Nos alertamos, nos venimos acá, lo hablamos, lo discutimos, ¿verdad? Pero después no pasa mucho y una nueva niña, un nuevo niño vuelve a pasar. Y realmente para nosotros en Paniamón, el proceso empieza en lo que decía hace un momento la colega de UNICEF, ¿verdad? Que realmente tenemos que aceptar que Costa Rica tiene un problema, ¿verdad? Es una sociedad violenta que ha incorporado el golpe, ¿verdad? Y la humillación también, el trato humillante como prácticas en la crianza de los niños y las niñas. Este año precisamente cumple 10 años la ley Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a una disciplina libre de castigo físico y trato humillante, ¿verdad? Porque se plantea en el país como una posición del Estado para decirle a las familias el derecho deber de educar y de criar es de ustedes, pero ese derecho deber no puede incorporar el uso del castigo físico y del trato humillante, porque los niños y las niñas son personas, a las personas no se les pega, a los niños y las niñas no se les pega por ninguna razón. Esa práctica nuestra de tener el trato violento tan incorporado en la crianza de los niños y las niñas, lo que nos ha venido por generaciones de generaciones es legitimando que la violencia es una forma de relacionarnos, que la violencia es válido utilizarla para obtener fines que son nobles, ¿verdad? Como es la educación, y de ahí en adelante entramos en un escalamiento, ¿verdad? Hasta tener situaciones como la otra cosa es, cada vez que tenemos una situación de esta, si uno se devuelve para atrás, o sea, ¿qué pasó, ¿verdad? En la vida de ese núcleo familiar, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente no quisiera uno ni pensarlo como una familia donde hay tanta cosa. ¿Qué pasó a los laterales? O sea, ¿qué pasó a los lados, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el nivel de aislamiento? Las investigaciones demuestran que uno de los elementos de mayor riesgo, digamos, en estos hogares, en estos núcleos, es el aislamiento, ¿verdad? Son familias grupos muy cerrados hacia adentro, donde todo lo que pasa se mantiene para que nadie intervenga. Entonces nosotros tenemos como sociedad, porque hay una responsabilidad compartida, está la responsabilidad del Estado, ¿verdad? De generar los mecanismos de protección, de reacción, de intervención, de prevención, la formación de las familias, de los padres, madres y otras personas cuidadoras para una crianza sin violencia, todo está ahí, pero está la responsabilidad de todos nosotros alrededor de eso, ¿verdad? Ese ojo alerta, ¿verdad? Esa preocupación de que ese niño o esa niña también es nuestro, ¿verdad? No es solo de ese grupo, también es nuestro, y yo me preocupo por su situación, por su bienestar. Eso nos falta, ¿verdad? Hay dos cosas: el hecho de que no hemos aceptado que la violencia está intronizada, y hay un individualismo o una cosa que no me meto yo en los asuntos de los demás, ¿verdad? Y en eso, si nosotros no logramos quebrar esas dos cosas, esa aceptación, ¿verdad?, que la violencia está, que no debe tolerarse, ninguna expresión de violencia debe tolerarse, porque en el momento que uno expresa tolera una, toleras todas las demás, pero además que no podemos seguir diciendo o pensando o sintiendo, eso no es asunto mío. O sea, la seguridad, la protección, el bienestar de los niños y las niñas tiene que llegar a ser un asunto de todas y de todas, efectivamente. Sí, en esto que dice Milena, yo quisiera agregar, y que también mencionó el doctor, es que hay una negligencia, digamos, individual, bueno, una negligencia dentro de la familia, pero hay una negligencia social, ¿verdad? Sí. Que es también ese ver, ¿verdad? Y simplemente dejar pasar, cuando en realidad tenemos una corresponsabilidad, que además también tenemos que hablar, ¿verdad?, de las diferentes formas de violencia en otros ámbitos, porque tenemos también el centro educativo, ¿verdad?, y la propia comunidad, ¿verdad? Ahora mismo usted nos estaba comentando fuera de cámaras de la violencia en las comunidades, ¿verdad? Y es que por eso la prevención se tiene que dar en los diferentes ámbitos donde los niños, niñas y adolescentes transitan, y esos programas preventivos, que hay algunos muy bien planteados y algunos incluso a punto de ser evaluados, como el de Academia de Crianza del PANI, ¿verdad?
deben tener una muchísima mayor inversión en recursos humanos para poder llegar verdaderamente hasta las familias, porque una campaña no es suficiente. No. Necesitamos hacer un trabajo de piso, un trabajo de barrio, un trabajo de comunidad, y debemos hacer que entre pares las mismas familias se hablen, se conversen, se conozcan. O sea, debemos de verdad darle relevancia a este problema. Y ahí el hospital, me parece verdad que con la campaña que estamos haciendo también en conjunto ahora, con la unidad de quemados y todo ahora, sobre todo de cara a las fiestas, ¿verdad?, de fin de año, que sabemos que hay mucha pólvora, hay muchos casos, por lo menos el 70% están llegando de quemados, que son niños en la primera infancia entre 0 y 4 años. Ahí volvemos al mismo tema, la negligencia. Las familias necesitan percatarse del asunto y tener y desarrollar las habilidades para poder quitar de la casa los riesgos, tomar las precauciones. Y si yo tengo, por ejemplo, una pareja agresora, tengo también que tomar las medidas y no permitir que esa agresión se vuelva una forma de vida dentro de mi hogar. Es correcto, y en esto yo creo que, volviendo al tema de negligencia, hay muchos elementos que a veces observamos en nuestras comunidades que pasamos desapercibidos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, sobre todo en comunidades rurales, a menores de edad, niños montados en una motocicleta cuando no debieran andar? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado noticias de vehículos que iban sobrecargados con capacidad superior a la que está permitida y los menores de edad sin dispositivos de seguridad? ¿Cuántos menores de edad en algunas comunidades viajan en asientos delanteros cuando está totalmente prohibido que antes de los 12 años lo hagan? ¿Y qué hacemos absolutamente por reportar, por denunciar este tipo de actividades? Se han hecho algunas campañas, pero concuerdo con ustedes que es lo que sigue, educación de pequeños grupos, es la visita a cada hogar, es la concientización para tratar de modificar las conductas y que, primero que nada, reconozcamos que Costa Rica es una sociedad violenta en este momento y que mientras no modifiquemos eso, no vamos a parar esta violencia, esta agresión que hay contra los menores de edad, que hay contra las mujeres, que hay contra todo el mundo. Nosotros trabajamos con digamos, un principio que la seguridad ciudadana comienza en casa, ¿verdad? Porque todo el mundo se preocupa mucho, las institucionalidades se preocupan mucho por los delitos, el narcotráfico y toda esa cuestión, y la situación de la violencia en la familia a veces se ve como una cosa secundaria que se atiende en algún momento. Tenemos que entender que la seguridad ciudadana comienza en casa, que los niños y las niñas son ciudadanos que merecen protección. Yo quería aportar digamos, una cosa esperanzadora, y es que nosotros hemos trabajado por 10 años con el Ministerio de Salud, con la Dirección Nacional de Sensinay, casi por 12 años, y ahora hay un programa de alcance nacional que se llama Somos Familia, donde todas las familias de los niños y las niñas adscritos a los Sensinay pasan por un proceso, ¿verdad?, de formación para el desarrollo de competencias parentales, no solo no violentas, sino de estímulo y de crecimiento a los niños y las niñas. Y acabamos de firmar este año un convenio con el Ministerio de Educación Pública para trasladar esa misma experiencia a todo lo que es la dirección preescolar del Ministerio. Vamos a trabajar con el Ministerio de Educación Pública 5 años, ¿verdad?, para poder desarrollar el componente. El Ministerio de Educación está abriendo o iniciando una línea de trabajo con las familias, ¿verdad? El Ministerio ha sido una tradición de trabajar con los niños y las niñas, pero ahora en primera infancia, que ya no se llama preescolar, sino que se llama primera infancia, ahí está previsto un componente de trabajo con las familias y vamos a trasladar la experiencia de Somos Familia al Ministerio de Educación para que pueda desarrollar. Entonces, se están haciendo cosas, no son suficientes, ¿verdad? Y tenemos que resolver un problema que esperamos, lo hemos estado resolviendo a través de la estructura del Sensinay y del MEP, y es la concentración de los esfuerzos en la GAM, ¿verdad? Tenemos muchos de los esfuerzos del país concentrados en la GAM, entonces los otros territorios, ahora la expectativa es que con estas redes que son universales, educación y salud, ¿verdad?, se pueda llegar a los territorios distintos. Hacerles una consulta porque ya nos queda poco tiempo. ¿Cuál es la causa de que un adulto se ciña o que ataque tan fuertemente a los niños? Si ustedes han hecho un estudio, me imagino, ¿por qué tiene que dar tanta violencia ante un niño? ¿Por qué se dan estos casos?
Bueno, son muchas las causas, pero está descrito, y no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, que muchos de esos adultos agresores fueron niños agredidos, ¿verdad? Entonces es un patrón conductual que se transmite de generación en generación, y en estos momentos podríamos decir que hay otros elementos que se suman, que también vienen a coadyuvar, por así decirlo, en el nivel de violencia, y es en la pérdida de autocontrol de las personas con las bebidas etílicas y con la drogadicción también, que van de la mano y que exacerban aún más los niveles de violencia que nosotros observamos en las personas menores de edad. Sí, yo Muy pienso, rápido, de tal la vez. parte nuestra es que realmente eso pasa porque lo permitimos, ¿verdad? Nosotros no acompañamos a las familias y a los núcleos donde hay niños a revisar sus formas de crianza. No queremos un Estado que espere a que esto ocurra para entrar a penalizar, ¿verdad? Que eso es lo que pasa, sino un Estado proactivo que acompañe a las familias. Cada vez que nosotros tenemos una situación de estas penalizada, ya tenemos un niño que ha perdido o una niña su vida, ¿verdad? Entonces, la penalización llega tarde, ¿verdad? Es como tenemos que trabajar en la prevención con un Estado que fortalezca, con una comunidad, ¿verdad? Que vigile y que no permita, que esté alerta y que informe sobre lo que está pasando para que el Estado pueda entrar de manera oportuna. Doña Georgina Zamora, muy rápido. Sí, no, yo coincido también con lo que dicen los colegas, que la socialización es un factor súper importante. A veces nos centramos solo en las víctimas, pero también no en los victimarios, ¿verdad? Es decir, también tenemos a veces, como son conductas aprendidas, tenemos también que trabajar, por ejemplo, con los propios adolescentes. ¿Cuándo se forma el padre y la madre? ¿Cuando ya ellos y ellas tienen un hijo o una hija, o es previo a que eso ocurra? Yo creo, ¿verdad?, que todos estos talleres de parentalidad que nosotros hemos impulsado deben darse, pero como dice Milena, tenemos programas en el país interesantes, nosotros lo sabemos, cuando trabajamos las estrategias de prevención de violencia a nivel nacional los identificamos, pero es que las instituciones del país, la sociedad civil, deben apuntarse en el asunto, deben dedicar recursos al asunto, deben comprender la importancia de tener programas sostenidos y a lo largo y ancho de todo el país y con todas las poblaciones. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Carlos Jiménez, director ahí del Hospital Nacional de Niños, a doña Milena Grillo de Pan y Amor y a doña Georgina Zamora, oficial de protección de la UNICEF. Vuelvo con ustedes gusto al estudio principal. Compañeros, buenos días. Perfecto, Catarina, muchísimas gracias por la información. Son las 7:57 minutos de la mañana y nosotros pues vamos cerrando la revista de Costa Rica Noticias por el día de hoy. Buenos días.